Muy buenas tardes, nuevamente jueves, eh, jueves 11 creo que es, jueves 11 de abril. Bueno, y acá estamos. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, eh, nosotros acostumbramos, los que no han escuchado o visto alguna vez, en, en ir de lo general a lo particular, o sea, que nada que suceda en el Uruguay es ajeno a lo que sucede en el mundo. Y lo más probable es que lo que sucede en el mundo repercuta en lo que sucede en el Uruguay, más que al inverso, por la situación de este país en el concierto mundial. Bueno, entonces nuestras charlas han dado cuenta de distintos temas sobre la temática de Uruguay y el mundo. Y hoy nos gustaría detenernos en el Uruguay. Eh, en distintas conversaciones de esta o charlas eh, hemos hablado de la situación general en el concierto mundial, la disputa entre distintos centros de poder, el ocaso o declinación de lo que fue para nosotros el centro de poder que nos ha tenido como país dependiente. Hemos hablado reiteradamente de eso. Y recuerdo que una y otra vez decíamos que en el declinar imperial de quien tenía su poderío eh, eh, en que Uruguay estaba dentro de su radio de acción, a pesar de su declinación frente a otros países que han emergido como potencias económicas o militares, conservaban algunas cartas en la manga. ¿Y cuáles eran? Una, el control de los países que a nivel mundial, inmensa mayoría de países, o muchos países, a través de la deuda externa de los países entre nosotros, entre los que nosotros nos contamos, este, con un imperio en plena declinación, sin embargo, es un arma muy poderosa para el control de los países. La otra cosa que mencionaba, que también era todavía un as en la manga para ese imperio, era el control sobre los medios de comunicación. Eh, Estos medios de comunicación significan mucho a nivel mundial y hacen de que en eso público, que la población mundial, este, baile o esté expectante a lo que los medios de comunicación difunden. O sea, si a los medios de comunicación se les ocurre hoy es que lo más importante es un partido de fútbol, bueno, todo el escenario mundial va a ver ese partido de fútbol. Que en ese caso es una cosa anodina o poco relevante, pero hay cosas sí muy sensibles para la economía y la política que desde los medios de difusión se trabaja en aras de los intereses de quienes detentan el poder. Quiere decir que mencionamos que aún les queda el control sobre la deuda externa de los países, aún les quedan los medios de comunicación y últimamente han agregado algo en el plano administrativo
de cada país sometido, y es el control sobre el poder judicial. Entonces, a nivel de su campo en donde ejercen la soberanía, han impulsado y han logrado reformas en el funcionamiento del Poder Judicial de los distintos países. Y Uruguay no es ajeno a eso, o sea que se agrega una tercer carta en la manga a quien está en plena declinación. Y bueno, con, con esa introducción queremos hablar de Uruguay, en donde esos tres factores están presentes y somos por historia y por elección de las últimas administraciones, estamos en el campo de dominación del imperio declinante, o sea, no hacemos ningún esfuerzo visible a nivel de los gobiernos para desprendernos de ese poder multinacional y optando por otras relaciones internacionales que nos signifiquen sustraernos al saqueo. Eso no se ha visto acá en Uruguay, por lo tanto seguimos donde estábamos. O sea, vamos en el mismo carro del perdedor. Todo esto lo hemos hablado en charlas anteriores. Entonces, detengámonos en Uruguay para ver el tema desde otro ángulo. Esas tres cartas en la manga que le queda al imperio declinante, las hace jugar y siguen jugando a pesar de su declinación. Entonces, a ver cómo lo podemos decir, hay un Matrix uruguayo. Matrix es una película que fue muy difundida, en donde hay otras películas que se refieren al mismo tema y hay libros que se han escrito con respecto al tema, pero Matrix, como fue tan difundida, la mayoría de la población sabe o tiene nociones a qué nos estamos refiriendo. Bien. Entonces, es el control por parte de algún poder especial de la población, ¿verdad? Y ese Matrix, o uno similar, funciona en Uruguay. Entonces, vayamos a los ejemplos. Voy a apagar el celular. Vayamos a los ejemplos. Perdón que estoy apagando el celular. ¿Cómo se maneja la opinión pública en el Uruguay? Entonces, sin esforzarnos mucho, pongamos como ejemplo la huelga de la enseñanza, ¿no? No hace tanto que se dio una huelga por una disputa con el gobierno sobre la educación, tanto desde el tema salarial a otros temas pertinentes o propios de la educación. Conflicto. Entonces, Matrix, por quienes manejan las cabezas de la población, instrumenta, declaran servicio esencial a la educación. La educación, servicio esencial. Quiere decir que fue como una bofetada para los docentes y toda la enseñanza uruguaya, que trajo una reacción.
Después de muchísimo tiempo salieron a la calle 50.000 personas, porque era un atropello otra vez y tenía muy mal olor la medida esencial, un gesto despótico, por fuera del diálogo y la controversia de la temática. Entonces, a aquella gente con cierta edad le trajo a la mente la resistencia de otras épocas, porque 50.000 personas hacía rato que no se lograba movilizar en las calles reivindicando cualquier interés, en este caso eran los intereses de la enseñanza. Bueno, pero así fue. Ahora, hay todo un tira y afloja y finalmente el gobierno, que es el autor de la declaración de servicio esencial, retira la medida. Pero ya el centro de la discusión había cambiado. Ya no se hablaba de la enseñanza y lo que dio lugar a la huelga, sino lo que estaba en juego era otra cosa. Y al final, como una lágrima, el gobierno suelta de que, bueno, la dejamos sin efecto. Pero hubo toda una modificación en la causa por la que se movilizaba la gente y dejó digamos, de luchar por una mejor enseñanza para luchar ante una medida que entendían despótica. Quiere decir que, pasado ese momento, el conflicto de la enseñanza se diluye, o sea, la parte del salario, de los niveles de educación, del aporte docente a la estructura de los planes de estudio, todo eso quedó de lado. O sea, sacaron de foco a los manifestantes. Quiere decir que, y acá me detengo un minuto, lo he dicho otras veces en estas charlas y ahora lo reafirmo. Hay un montón de cosas de este gobierno y los que lo acompañan, porque la oposición lo acompaña en la mayoría de las cosas, que hace que la gente de nuestro pueblo reaccione, se fastidie, se decepcione, se enoje. Y entonces uno lo escucha en la calle eh, y los trata de ineptos, ¿no? O de ineptos o de burros a los gobernantes. Y nosotros queremos decir aquí hoy, y para eso hicimos la charla de hoy, que en nuestra opinión en nada son ineptos, en nada son burros. Son los ejecutores del Matrix uruguayo. Y lo vamos a explicar, lo vamos a explicar. Hoy en día tenemos, por ejemplo, un nuevo drama en el proceso del saqueo del Uruguay, que es la instalación de la tercera planta de celulosa, que va a incidir nuevamente sobre el presente y futuro de los uruguayos por un desbocado endeudamiento que va a tener este gobierno para beneficiar nuevamente a una multinacional y sin que este pueblo salga beneficiado en nada. Es trágico, es tremendo. Y como en el proceso de infancia a madurez que tiene la lucha social hay resistencia con respecto al proyecto, entonces aparece otra cosa, así como aparecieron la declaración de servicios esenciales con la enseñanza, hoy aparece, por ejemplo, todo el descabezamiento de la cúpula militar. Entonces, así como dijimos al principio, que si a los medios de comunicación, que son parte del Matrix, se les ocurre que toda la población mundial tiene que ver un partido de fútbol, así
pasa a nivel de Uruguay con el tema del encabezamiento de la cúpula, porque es una cosa militar, porque es una cosa que se sabe que es de sensibilidad pública y que le crispa los nervios a gran parte de la población, si no a toda. Y eso lo hace en el mismo momento en que el gobierno decide que sí o sí se instala la tercera planta de celulosa. Y lo llevan adelante. Y ya contrataron para hacer el tren para UPM y van adelante. Y incluso en el Consejo de Ministros lo dice, esto sale sí o sí. Pero ¿qué pasa? La distracción es una cosa que Matrix, yo digo Matrix por hablar del nombre vulgar, pero lo han estudiado gente, sociólogos al tema. ¿Cómo se puede llegar a manejar el pensamiento de la gente? Entonces, y hay nombres para dar, pero no queremos inclinarnos por ninguno a nivel mundial, que estudian estos temas y así lo manifiestan. ¿Cómo se maneja? Incluso hasta con decálogos. 10 puntos para manejar la población mundial. ¿A través de qué? De lo que hablamos en principio. A través de la deuda externa, a través de los medios de comunicación y los estados o las administraciones de los estados como operadores para controlar la población mundial. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, este ejemplo que estamos dando, y es demostrativo de cómo sacan del eje que estaba hasta ese entonces la atención pública y la llevan a otro lugar. Y eso les permite avanzar en el objetivo principal de quién? Del imperio, de las multinacionales y la banca, que sería la versión vulgar de quién es el imperio. Son la banca y las multinacionales, ¿verdad? Entonces, otro manejo de Matrix, en Matrix uruguaya. Ustedes se dan cuenta que se están levantando firmas por el tema de la seguridad, pero se están levantando firmas por el tema de la bancarización. Y no es una sola campaña, son dos campañas diferentes, ¿verdad? Y se levantan firmas para esto, para aquello y lo demás allá. Quiere decir que toda la población está entretenida, trabajando, para tratar de alguna forma, ilusa o no, no vamos a hacer, no vamos a dar nuestra opinión, de detener el saqueo. Pero la medida de bancarización ya se tomó. O sea, vamos atrás de la liebre, no adelante. Y es lo que nos quieren decir con UPM2, ya está. Es que corramos atrás de la liebre. Entonces también hay firmas para tratar de que no se concrete el contrato con UPM. O sea, otra campaña. O sea, un uruguayo medio está firmando un día sí y otro no, para que no se concrete en algún aspecto el saqueo a que está sujeto este país. Entonces, volvemos atrás y decimos, no hay ineptitud. Son los artífices del Matrix uruguayo. Entonces, es un campo experimental uruguayo. Entonces, un día el Banco Mundial, que sabe que la banca y las multinacionales están entrando a saqueo en los países, entonces le plantea a los países de la necesidad de generar un plan de asistencia o un ministerio de asistencia que, como es el MIDES y acá o
en otros países tiene otro nombre, pero es lo mismo, es una idea del Banco Mundial, porque el saqueo y explotación desmedida de estos países va a traer alguna explosión social. Entonces, hagamos algo, mantengamos con un lazo de dependencia al Estado, con un plan que acá se llama MIDES, para que no exploten, que estén esperando cada mes el beneficiado un puñadito de dinero que con lo que va a vivir unos días. Y si se participa en alguna insurrección, lo pierde. Entonces, Matrix, adelante. Son lazos materiales generados. Pero decimos que es un campo de experimentación, porque al Banco Mundial se le ocurrió eso, pero había que experimentarlo, a ver si funcionaba. No era mala idea. Y en este país funciona. Tan bien funciona, que en vez de visualizar lo que nosotros estamos hablando, genera divisiones en el seno de la población uruguaya. Los trabajadores se quejan de que están asistidos gente que no trabaja. ¿Y nosotros qué? Dicen los trabajadores, ¿no? Y estamos ganando en muchos casos lo mismo que gana una persona sin trabajar. Entonces, el control es muy grande, muy grande, muy grande. Entonces, una y otra vez vamos a volver atrás. No hay ineptitud. Hay, claro que para fines perversos, una capacidad muy grande del manejo de la gente. Entonces, desde el centro de comando de Matrix uruguayo, dicen, bueno, acá tenemos gente que está levantando firmas contra UPM2, gente que, más de un grupo que está levantando firmas contra la inseguridad, gente que está levantando firmas y más de un grupo contra la bancarización, gente que está levantando firmas, ta. Entonces, están ocupados, ¿verdad? Y Matrix, si llegan a las firmas necesarias, porque la Constitución dice que con tanta firma se puede ir a un plebiscito conjuntamente con las elecciones nacionales, todavía Matrix tiene la posibilidad, porque así lo dice la Constitución, que ante el planteo de la reivindicación, desde el Parlamento modificar la opción triunfante y hacer retroceder y hacer inútil todo el esfuerzo. Pero hay más levantada de firma. Se levanta firma para que no se eche más agrotóxicos y se envenene el agua, el aire y la tierra. Y así vamos. Quiere decir que no ha operado el imperio actual decadente, a pesar de su decadencia, en una forma a tontas y a locas, sino que tiene a toda la población, y estamos hablando solo del Uruguay, tiene a toda la población ocupada, porque no atacó de a uno los temas. Entonces, por un lado, propuso la mega minería, depredadora si la hay, cosa como esa no hay, pero estaba incubando y puso otro huevo, la serpiente, y un día amanecimos y estamos todos bancarizados, o sea que nuestros dineros ya no los manejamos más. Ninguno de los 3 millones y pico de pobladores maneja su dinero. Ahora lo tiene la banca, ¿no? Y paralelamente se le entregaron a las multinacionales un montón de preventas y zonas francas, o sea, todo a la vez. Y entonces, si será bueno este Matrix uruguayo, que, por ejemplo, un gobierno
de los gobiernos democráticos posteriores a la dictadura uruguaya, un gobierno como el del Frente Amplio, que se ha opuesto al juicio y castigo de los militares que estuvieron implicados en delitos de lesa humanidad, hoy se da el lujo de destituir a algunos militares y hacen de que la población se descentre del problema y ataque a los militares, que tienen cuentas pendientes. Pero, ¿y los gobernantes? Que fueron los que hasta ahora no quisieron que hubiera juicio y castigo. Son unos maestros, no son ineptos, no son tontos, no son burros. Lograron que prácticamente toda la población, la gran parte de la población y de los sectores políticos partidarios apoyaran al presidente de la República, que es uno de los artífices de que no haya juicio y castigo en este país. Entonces eso ya es fino, señores. No es tonto, no es de burros. Quiere decir que de repente hay un Matrix, o sea, un equipo, que es el que maneja los hilos y los partidos políticos en el gobierno o en la oposición son simplemente muñecos que ese equipo, que nosotros le llamamos Matrix, está manejando. Que es un equipo que defiende y está en función de los intereses de un imperio que está declinando. Pero declinando no. En el mismo momento que está el problema de UPM2 y sin embargo toda la población habla de la destitución de Manini Ríos o quien sea, en el mismo momento el ministro de Economía y Finanzas, por milésima vez, endeuda al país con nuevos bonos del Tesoro para hacer la calecita y tirar la deuda un poco más adelante y un poco más arriba. No paran. Y aprovechan cuánta cosa hay. No, ya no se trata de que en enero vienen los aumentos porque la gente está de vacaciones, que es un tema tradicional, los aumentos de las tarifas públicas. Ya eso es una tradición uruguaya y pienso que de muchos países debe ser. Acá se trata de todo un plan muy muy bien llevado, y que, por ejemplo, el ministro de Defensa Menéndez, hoy enfermo y que fue destituido también, conjuntamente con Marino Río, si debía saber de ese Matrix, que ante el problema que dio origen a la decapitación del comando del ejército y luego de la cúpula, si sería consciente el ministro que fue ante su presidente, el presidente de la República, con dos abogados para que certificaran que el expediente, en este caso de una confesión de Gabazo, que es un represor en la dictadura, había llegado a manos del presidente. Quiere decir que nosotros, los ciudadanos comunes, estamos al golpe del balde. Nos hacen ruido allá y vamos para allá, nos hacen ruido allá y vamos para allá. Pero acá se viene ejecutando un plan de control. ¿Control para qué? Control para explotarnos, control para depredarnos. Aún con un imperio que es el autor de ese control, que está en plena decadencia. Pero los equipos siguen funcionando. Mientras ellos tengan la hegemonía en la región, los equipos siguen funcionando. Y acá hay un equipo, hay un equipo. No es sin ton ni son.
Esto no es sintonizar. Entonces nosotros personalizamos en Tabaré Vázquez o en el ministro del Interior, que es un inepto porque las rapiñas siguen aumentando. Y entonces yo les pregunto, basado en este esquema, al ministro del Interior, ¿no tiene instrucciones del equipo de Matrix sobre lo que debe hacer y lo que no debe hacer? Yo lo he escuchado a ciudadanos que no se dedican a analizar nada del político, pero tienen la misma sospecha a esta altura del partido. Porque hay cosas que no pueden ser, no cierran. No puede ser que se asalten no sé cuántos cajeros automáticos y no aparezca nadie, ¿no? Cuando es una cosa, un bien que está fijo en el suelo. No es algo que ande paseando por ahí el cajero automático y por lo tanto en la esquina lo robaron. Bien, entonces hoy no nos podemos extender más. Eh, Queremos en otra oportunidad proseguir con esto que no es más que un negocio, como para que llevemos la temática política, social, ¿no?, a verla desde otro ángulo. Que por novedoso no es menos real. Y entonces la película Matrix, por novedosa para muchos de nosotros, reflejaba una cosa que estamos viviendo, señores y señoras. Entonces, a eso quería referirme hoy y que, vuelvo a insistir, no hay ineptitud. Hay, por aquellos que controlan este país, ya sea coparticipen o no los políticos de turno, pero lo que se instrumenta en este país no se decide en este país. Hay un alto grado de profesionalidad para el manejo de los pueblos. Bueno, por hoy muchas gracias.